Bien, las 2 de la tarde en punto. Me da mucho gusto poder saludarlos en este que es nuestro segundo programa de 2026, pero el primero completamente en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM. Así que bueno, pues quiero aprovechar para desearles un excelente inicio de año, mucha prosperidad, mucha salud, mucho éxito para ustedes y todos sus seres queridos, y sobre todo que sea un año lleno de libros, de lecturas, y por supuesto que nos puedan acompañar como el año pasado a lo largo de todos estos meses. Bueno, también recuerden, este es un programa que está dedicado al mundo editorial, pero en donde, como nos gusta decirlo aquí, un programa donde el libro se convierte en el punto de partida para poder discutir sobre diferentes temas políticos, culturales, religiosos, y el día de hoy estaremos hablando precisamente sobre los medios de comunicación. Y a ver, déjenme les pregunto, ¿alguna vez se han cuestionado sobre las prácticas que configuran estas plataformas de streaming? ¿Cuál es el papel de las diferentes audiencias que mes con mes pagan su suscripción a alguna de estas plataformas? Con la llegada de estas nuevas tecnologías, ¿acaso somos más libres para escoger lo que queremos ver? Bueno, pues les pregunto todo esto porque vamos a estar platicando esta tarde con Aliber Escobar Susano, quien nos viene a platicar sobre el libro Interpretaciones en serie, narrativas de la TV contemporánea, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en una coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Una obra que además se estará presentando en la edición 47, en la 47ª edición de la Filminería, que se va a celebrar del 20 de febrero al 1 de marzo. Ya lo saben, ustedes pueden encontrar más información en filminería.unam.mx e iniciamos la cuenta regresiva. Estamos a 39 días para que inicie esta feria más tradicional, más antigua del país y con la que oficialmente damos el banderazo a todo lo que tiene que ver con el mundo editorial. Así que bueno, pues los invito a que se queden con nosotros, hagan comunidad. Ya lo saben, estamos en X, antes Twitter, como @ferialibros, en Instagram @ferialibrosru es la cuenta oficial, pero también estamos y nos encuentran en @filminería, y por supuesto en Facebook, donde estamos haciendo una transmisión simultánea. Ahí estamos como la Feria de los Libros, y también en el perfil de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Yo soy Álvaro Canseco, le doy la bienvenida a esta que es la emisión 1215 de la Feria de los Libros. Vasos comunicantes. Que es 20 años mayor que él. El protagonista logra encontrar en la música una forma de lidiar con cada situación de su vida. Situada en la Ciudad de México, la novela se narra en primera persona desde la perspectiva del protagonista. En cada uno de sus capítulos se retoman canciones de la banda de rock Café Tacuba y al mismo tiempo la esencia de estas letras acompaña la historia entre Santi y Manuel. De esta manera, la música y la literatura se mezclan para construir un relato sobre el primer amor y la identidad. Estos fueron nuestros primeros vasos comunicantes de este 2026 en la voz de Tessa Uribe. Y ya lo saben, como cada lunes tenemos libros de cortesías para todos ustedes. Tenemos 2 ejemplares. El primero, Investigación Educativa, Avances y Desafíos en las Prácticas Pedagógicas, de Francisco Ramas Arauz. Esta es una cortesía de Newton Edición y Tecnología Educativa. Y también un ejemplar de Las Políticas Sociales de México, Derechos Constitucionales, Arquitectura Institucional, 2018, de Rolando Cordera y Alicia Sicardi, cortesía de Siglo XXI Editores y también del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Así que bueno, si ustedes están interesados en estos temas, en estos libros, lo único que tienen que hacer es escribirnos al chat de nuestra transmisión por Facebook y decirnos qué canción de Café Tacuba está inspirada en un libro de José Emilio Pacheco. Ya lo saben, recuerden poner su respuesta y seguido también el título por el cual están participando. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx.
Bueno, pues ya se encuentra con nosotros Aliber Escobar Susano, profesor e investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría y Análisis Cinematográfico y en Filosofía Moral y Política. Coordina el Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico, el CITACINE de la UACM, donde también es responsable del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis. Y bueno, esta tarde nos viene a platicar de un libro en el que es coordinador y también autor, Interpretaciones en serie, narrativas de la TV contemporánea, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en una coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, publicado dentro de su colección Comunicación. Así que bueno, doctor Aliber, le doy la bienvenida a la Feria de los Libros, a esta cabina de Radio UNAM en esta tarde fría, pero también calurosa, caótica, y uno ya no sabe y el catarro está todo lo que da. Sobre todo por los cambios de temperatura, que entras acá y sales al frío, etc. Sí, pero sí, muchas gracias por habernos invitado, porque somos prácticamente 14 autores acá. Yo vengo en su representación, pero muchas gracias por haber invitado a esta presentación, breve presentación de este libro, que pues es un libro internacional, ¿no? Tú sabes, hay autores de España, Canadá, Costa Rica, México, y fue un proyecto pues muy ambicioso en cierto sentido, porque había que coordinar, ¿no? todo un amplio circuito, pero salió muy bien, el libro quedó muy bien y eso nos da mucho gusto. Y que nos hubiera gustado tener aquí a todos los autores, sí, bueno, pero bueno, es imposible. Pero bueno, aludiendo al subtítulo de este libro, me gustaría iniciar esta conversación preguntándote cómo ha cambiado la narrativa de la TV contemporánea en relación con estas formas de hacer y ver televisión en las últimas décadas del siglo pasado, porque vaya que ha habido una revolución. Claro, mira, actualmente, hasta donde yo me quedé, no sé si este año haya salido otro libro donde diga otra cosa, vamos en el nivel de la televisión 4. Es decir, la primera televisión, tú sabes, es la que todos conocemos, que era de bulbos, que era en blanco y negro, etc. Y sucesivamente fue cambiando hasta que hoy podemos concebir su fase o su nivel o su versión 4. ¿Cuál es esta? Es la que se transmite vía streaming. Ya no es a través de una antena, ¿no? Como antes, o pagabas cablevisión o lo que fuera, sino que actualmente la televisión ya se transmite a cualquier dispositivo que se pueda conectar a una red, ¿no? Inalámbrica, y pues ha sido prácticamente hacerla más accesible, pero también eso tiene pues sus implicaciones, ¿no? Negativas. Claro, positivas y negativas, y precisamente creo que uno de esos cambios, yo no sé si positivos o negativos, han sido todas las prácticas que giran alrededor del consumo de productos en streaming, porque yo recuerdo que bueno, la televisión, para ver televisión había horarios estipulados, había un lugar incluso en la casa donde se colocaba el televisor, y esto hacía que las dinámicas en familia sobre todo fueran muy diferentes. Ahora el consumo es muchas veces solitario, lo hacemos en cualquier lugar, en el metro, en el camión, en la biblioteca, en la casa, en el baño. Esto cambia completamente las prácticas en las que consumimos estos productos culturales. Sí, es verdad, como dices, se hace más solipsista, y además a eso me refería un poco con esta cuestión negativa, porque, bueno, uno podría pensar que bueno que tengamos el acceso a cualquier medio de comunicación en cualquier momento, en cualquier lugar, pero bueno, como podemos hablar un poquito más adelante, a mí me parece que eso también tiene un riesgo, ¿no? Eso también tiene una parte oscura, ¿no? Que no tiene que ver precisamente con esta supuesta accesibilidad, ¿no? Sí. Que dices, puedo tener las noticias, las películas, los libros, lo que sea, porque al final todos sabemos pues que los medios de comunicación son de empresas y tienen agendas y obedecen a ciertos intereses elitistas, ¿no?
Y de todos estos productos que uno puede encontrar en estas plataformas, dígase Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, hay un análisis particularmente interesante en este libro que es sobre las series. A mí me parece como muy interesante cómo se hace una historia también de la serie, porque bueno, si nos remontamos al siglo XIX, las novelas se publicaban primero por entregas. Cuando aparece la radio también había estas radionovelas, la televisión como que retoma un poco esta transmedialidad y hace también pues las novelas, cada capítulo entregado un día o cada semana, hacía que el espectador estuviera ahí totalmente a la expectativa. Con las series, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos entender el fenómeno serial en un contexto como el de las plataformas de streaming? Que creo que es algo muy interesante. Es muy interesante porque, por una parte, se facilita la producción de guiones, de contenidos diversos, pero por otra, también hay un problema allí, que es que mientras estas modalidades que tú acabas de nombrar, todas implicaban límites, implicaban tiempos, implicaban ciclos, ¿no? Es decir, además de que eran episodios que se terminaban y podías verlo hasta el otro día o hasta la próxima semana, etc. Eran series que se terminaban en algún momento. Y en algún momento no te hablo de 30 años como los Simpson o cosas así, sino eran tiempos más adecuados a los ciclos, ¿no?, de la naturaleza o cuestiones orgánicas. Ahora lo que sucede es que tienes en una plataforma como Netflix muchísimos contenidos, muchísimas series que la gente puede ver toda la serie en un día, por ejemplo, sin dormir. O puede haber sagas como Star Wars que parece que nunca se acabarán porque siempre va a salir un personaje, el hijo del personaje, la pulga del personaje. Es decir, digamos que el problema acá, me parece que con el mercado, es que capitaliza un modo de consumo, ¿no? Porque ya no es solo la serie como un contenido que a ti te puede generar interés y nos puede unir en la casa como antes, sino que ahora es un contenido que es meramente comercial y que se basa en fórmulas, que se basa en ciertas convenciones para hacer que la gente sea adicta y entonces se vuelva un ciclo interminable, ¿no? Que en esa adicción al consumo de contenidos en streaming se oculta, y a veces no tanto, pues toda una ideología política interesante que tú abordas en el último capítulo de este libro. Pero antes me gustaría que nos hablaras de esos momentos que constituyen esas secciones que van estructurando esta obra. Si te parece, antes de una pausa musical, platícale al público que nos sigue esta tarde sobre Héroes fracasados y cínicos y Miradas a lo íntimo, las dos secciones con las que abre precisamente Interpretaciones en serie. Sí, mira, el libro, como tú bien dices, consiste en cuatro secciones, ¿no? Estas dos que me señalas tienen que ver precisamente, tiene un capítulo que es una especie como de introducción también al mundo de la serie, ¿no? Pero al mismo tiempo se llama así porque había que meter en una sección o en una categoría una serie de contenidos que trataran precisamente sobre lo que podríamos decir que en la posmodernidad se ha concebido como el antihéroe, ¿no? Que finalmente son contenidos que a la gente ya le atraen o le seducen más que los superhéroes anteriores, ¿no? Entonces, por eso habla uno de los Spooks, ¿no? De una serie que se llama Los Spooks, otra serie de Better Call Saul, ¿no? Donde se habla un poco de la desigualdad y de todas estas problemáticas, y la última, que es Peaky Blinders, que precisamente habla sobre esta pues banda de Birmingham, ¿no? Uh-huh. Sí, que se llaman así porque traen sus cuchillos y entierran en los ojos
Me parece que en esta sección tú puedes ver un análisis político de las series, ¿no? Un trasfondo político sin ser crítica hacia las series, más bien utiliza los contenidos de las series como para dar una especie de introducción a ciertos problemas políticos y que el lector entienda a través de un contenido, que eso es creo que lo que hace la mayoría de los escritores o analistas de series, que están hasta cierto punto politizados, lo que hacen es tomar contenidos que son populares para hacer lecturas e interpretaciones que hagan accesible a la gente ciertos conceptos que de otra manera tendrían que ir a la universidad o al diplomado, etcétera, para saber, ¿no? Si te parece, hacemos un pequeño gancho para hacer una pausa musical y al regreso nos platicas sobre miradas a lo íntimo y también posmodernidades y trasvases, que son las siguientes 2 secciones. Vamos a escuchar un poco de música, regresamos. Red Right Hand, de la voz del inconfundible Nick Cave and the Bad Seeds, una canción que forma parte de la serie de televisión inglesa Peaky Blinders del escritor británico Stephen Knight, un cantante espectacular, Nick Cave, una voz ahí melancólica, también atormentada y también muy representativo del post-punk de la vieja escuela. Entonces aquí estuvo Nick Cave y los Bad Seeds con Red Right Hand. Aliber, platícanos de esta segunda sección, mirada a lo íntimo y también posmodernidades y trasvases, que el público puede encontrar en este libro. Mira, rápidamente, Miradas a lo íntimo tiene algunos artículos sobre lo femenino. Uno que se basa en una serie de Unidad 9, me parece que esa no se conoce acá, pero es una serie francesa que es como esta otra serie de Orange is the New Black, en la cárcel, de mujeres en la cárcel, sí, sí. ¿No? Y otra que habla sobre vamos a decir, la psicofarma y todo lo que sucede ahora, cómo se artificializa la felicidad, ¿no? Y termina con un artículo de Jessica Conejo que habla sobre esta cuestión que se llama marca país de las series coreanas, ¿no? De cómo a través de las series se politiza, ¿no? Los K-dramas, ¿no? Exactamente. Y el postmodernidades y trasvases, esa sección fue un poco encontrar como ciertos hilos, ¿no? Conductores que nos permitieran juntar un artículo de Sergio Aguilar que se llama American Vandal, junto con un artículo de Carolina Sanabria que se llama De Juana a Jane, o del melodrama a la comedia. Es decir, era como encontrar ciertos vínculos, digamos, aunque fueran muy, muy, muy transversales, pero que nos permitieran como englobar una temática que precisamente tiene que ver con la posmodernidad en los audiovisuales, ¿no? Y Aliber, para ir cerrando esta conversación, pero además también porque así cierra este libro, me gustaría que habláramos de tu texto La matriz del seriéfilo, porque ahí propones muchas cosas que podrían dar para horas y horas de discusión, muy interesantes todas ellas, pero me gustaría que nos hablaras de este primer momento en donde tú propones 3 condiciones de posibilidad para producir una postura crítica. Creo que la tuya es una mirada crítica a la estética dominante en cada una de estas series, ¿no? Lo decía yo un poco al inicio del programa. ¿Cuál es el papel de nosotros como auditorio, como espectadores, ante el consumo de cada una de estas plataformas? ¿Será que somos realmente libres, en donde tenemos el control para navegar, o hay una imposición algorítmica que nos dice qué ver, cuándo y dónde? Uh-huh. Bueno, me parece que tu pregunta retórica, digamos, es muy
útil, porque no lo somos. Digamos, todo depende también cómo definas la libertad. Pero si piensas que la libertad es que tú puedes elegir lo que tú quieras, tendrías que pensar que de eso que vas a elegir está preseleccionado, ¿no? O sea, no puedes elegir lo que tú quieras porque no puedes imaginar lo que tú quieras, porque prácticamente, como somos seres socioculturales, la camisa que traes, la gorra que traigo, con las personas con las que me he identificado desde niño, etcétera, son sobredeterminaciones que no tienen un origen claro para nosotros. Tienen un origen claro para un historiador, para un estudioso, para un investigador, pero nosotros realmente no sabemos, ¿no? Entonces, mucho menos las agendas culturales, las programaciones. Incluso si tú te pones a pensar, ahorita hay, en el 2024 ya ves que hicieron una serie que se llama Landman. Uno se pone a pensar quién es, digo, es de MTV la serie además, ¿no? Es una cosa rara. Pero ¿quiénes pagaron esa serie? O sea, ¿no? Tendrías que preguntarte, porque resulta que ahorita tenemos un problema geopolítico pues muy complejo, ¿no? Exacto. Que es los aislacionistas industriales, corporativistas, petroleros versus los globalistas, liberales, etcétera. Entonces, pues es interesante desde allí ver cómo si tú eres libre de ver Landman y al mismo tiempo puedes ver otras series, en realidad no eres libre porque esa serie se hizo para que tú la vieras o para que estuviera en tu cartelera y te enteraras de estos entresijos y de estos problemas que hay con los petroleros. Es decir, a eso me refiero con que no eres libre y además tampoco las carteleras son casuales porque de repente me llegaron 5 guiones y yo elegí uno al azar. No, todo eso está pensado y producido para que se hable, para que se piense, para que se sepa sobre cosas en un momento muy específico de la historia, ¿no? Y a propósito de esto que nos mencionas para ir cerrando, ¿cuáles son esas consecuencias desde tu perspectiva políticas de expresiones culturales como las series? Ya lo veíamos hace unos meses con One Piece, pero también toda esta construcción de la otredad a partir de series donde retratan al latinoamericano, al asiático, al africano como el terrorista, el narco a eliminar, y van construyendo todos esos imaginarios en la sociedad. Sí, bueno, esas narrativas son pues son dominantes y lamentablemente pues la gente no está apercibida de ello porque no nos educan críticamente y no nos dan elementos, ¿no? Este artículo lo escribí precisamente como una crítica al propio libro incluso, ¿no? O sea, si tú lo lees, es como decir, ¿cómo es posible que se escriban libros sobre esto? Y no se escriban libros sobre esto señalando las contradicciones, ¿no? Las paradojas, la lucha de clases. Es decir, hay un montón de contenidos allí accesibles que son pues son meramente comerciales y reproducen la idea de que no hay clases sociales, que no hay lucha de clases, que todos somos clase media, etc. Y entonces las preocupaciones de la gente se van en un montón de travesías, aventuras, anécdotas, etc. Pero no te facilitan el aterrizar y decir, mira, vivimos en un país con 100 millones de pobres que tiene ciertas características, ciertas carencias, bla, bla, bla. O sea, no, el entretenimiento está hecho precisamente para que tú no pienses en la realidad. Eso es desde que nació el entretenimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, la propuesta del artículo, por eso se llama Polémicas la sección, era pelearme, pues digamos, era poner en entredicho, ¿no? Esta tendencia que hay de analizar las series y glorificarlas y hablar de su dimensión estética, de qué buenos guiones, de qué buenos personajes, de qué complejos, de qué etcétera, cuando en realidad estamos viviendo un mundo terrible
¿no? En el que parece que todos los intelectuales estamos súper acomodados, estudiando cosas bien bonitas, ¿no? Pero nadie o casi nadie está hablando de lo feo, ¿no? O incluso de lo que te decía. No se está preguntando por qué nos habrán puesto esta serie en esta fecha específica, cuando acaba de pasar esto, o cuando vienen las elecciones, o lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que invitaría a los lectores a leer todo el libro, ¿no? Y a leer este artículo que escribí, un poco para que vean cómo intento problematizar eso. Porque efectivamente, como tú dijiste, se abren muchas vías, ¿no? Y es algo que es un trabajo pues a elaborar, ¿no? Así la discusión. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Oliver? El libro se puede conseguir en la universidad, es en García Diego. Okay. Está la librería, también lo pueden comprar en línea. No sé, Betty, ¿hay otra distribución más? A través del Sótano y Gandhi. A través del Sótano y Gandhi. Perfecto. También. Sótano, Gandhi y también en la universidad. García Diego, sí, y Cuautepec, ¿no? Me parece. Cuautepec, sí. Perfecto. Pues aquí está la invitación para que vayan, adquieran este libro y también para que no se pierdan la presentación de esta obra el próximo sábado 21 de febrero a las 5 de la tarde. Anótele ahí en su agenda, en el Salón de la Academia de Ingeniería, en el marco, por supuesto, de la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. ¿Dónde lo pueden conseguir también si lo quieren comprar? Vamos a estar en la librería Utópicas de Coyoacán este próximo viernes 16 de enero a las 5 de la tarde. Buenísimo. Lo vamos a presentar, entonces ahí también lo pueden comprar. Perfecto, pues cáiganle ahí el viernes a la librería de Utópicas para que puedan conversar y extender este diálogo que hemos entablado aquí. Muchas gracias, doctor Oliver. Al contrario, muchas gracias por darme el espacio para hablar un poquito de esto. Un placer, un gusto y también un gusto poder saludar y compartir este espacio con todas y todos ustedes. Hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerde que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 14 horas, en donde más, en el 860 de AM en Radio UNAM. Hasta entonces. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.